vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. El tema de hoy, vamos a la sangre de Cristo parte 2. La sangre de Cristo parte 2. Vamos a Hebreos capítulo 9. Quiero dar un pequeño repaso de lo que compartimos la semana pasada. La semana pasada habíamos terminado o concluido el mensaje en Hebreos capítulo 12, diciendo que la sangre de Jesús rociada, que habla mejor que la de Abel. Y pues habíamos hecho la salvedad de que esa sangre de Abel clamaba por justicia. Y de la misma manera, hoy en día la sangre de Cristo no es que clame por justicia, Él es nuestra justicia. Y que sigue hablando nuestra vida. Y pues obviamente muchos de los conceptos que nosotros hemos aplicado a nuestras vidas, por ejemplo, la justificación, la redención, la aceptación, todo tiene que ver con la sangre de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, el justo por la fe vivirá. Lo que te hace partícipe de la fe es la sangre de Cristo. Aunque usted así no lo entienda. Pero hoy lo vamos a entender. Vamos rápidamente para ver el fundamento que hemos estado mencionando. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, en un momento dado nosotros fuimos vendidos al pecado. Y usted se pregunta, ¿pero cuándo fue que fuimos vendidos al pecado? Bueno, cuando Adán, allá en el Edén, toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol prohibido que se le dijo a Adán y a Eva: no, mira, de todo árbol puedes participar, pero de este no me lo toques. De este no me lo toques, porque el día que tú tomes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, el primer Adán nos vendió al pecado. El primer Adán inyectó a la humanidad con la concupiscencia. Y esa concupiscencia nosotros la conocemos como la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y es preciso que nosotros como creyentes entendamos que en nuestros miembros, es decir, en nuestro pensar, en nuestra manera de proceder o de proyectarnos, siempre va a haber un lado que no agrada a Dios, aunque el Espíritu Santo vivificado en nuestra mente y en nuestro corazón nos lleva a hacer el bien, y todo depende a quién tú estás nutriendo más. Y aquí viene el pequeño ejemplo de los dos perritos. Usted sabe que pues, hay un hombre que tiene dos perritos, y esos dos perritos pelean. Y vino un niño y le dijo: ¿y cuál gana? Dependiendo al que yo alimente más. Si yo alimento el del espíritu, pues ese
ese perrito gana, pero si yo alimento el de la carne, pues el de la carne gana y el del espíritu. Entonces esa lucha, esa batalla de la fe que todos nosotros poseemos y tenemos, pues nosotros fuimos vendidos al pecado por causa del primer Adán. Gracias al postrer Adán, que es Jesucristo, y voy a ser bien específico, no es Cristo, es Jesús el Cristo, para establecer ese principio. Porque de ahora en adelante yo no quiero que nadie me hable de Cristo, yo quiero que me hable de Jesús el Cristo. Porque Cristo no es un género, fue una persona, y Cristo como tal, hay muchos Cristos, como lo hubo en la antigua Grecia y como lo hubo en tiempos pasados. Por lo tanto, nosotros como creyentes y siendo cristianos y fieles a Jesús, hablamos de Jesús el Cristo. Por lo tanto, cuando dice estando presente Cristo, no está hablando de simplemente un espíritu, está hablando de aquel que dio su vida, que fue Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Y esa encarnación de Dios fue la que nosotros vimos como la gloria del unigénito del Padre. Y es el único en donde tenemos salvación. Aquel que confiese, que crea que Jesucristo es el Señor y lo confiese con su boca y lo cree en su corazón, es salvo. Por lo tanto, no hay salvación en los Cristos, hay salvación en Jesús el Cristo. Y quiero ser bien específico en eso, porque el tema que estamos hablando es de la sangre de Jesucristo, la sangre que Él virtió, la sangre que Él derramó, esa sangre que vino como sangre de Dios. Muchas personas, y tengo que ser cortante con esto, y tengo que corregir a muchos que dicen que están en gracia y no están en gracia nada, están en gnosticismo, están en otros aspectos que no tienen que ver nada con la cristiandad. Y voy a ser recalcitrante con esto como maestro y como pastor, y mucho más como maestro de la palabra, tengo que ser recalcitrante, fundamentalista. Porque se dejan llevar de muchas revelaciones y esto otro. Entonces, no, si Cristo ya está presente, sí, Jesucristo que estuvo presente y que fue el Cordero de Dios que derramó su sangre, es decir, fue un ser humano, fue un hombre que murió en la cruz del Calvario y existió, y por causa de ese sacrificio, esa encarnación, nosotros, tú y yo tenemos redención. Fuimos comprados por precio de sangre, porque el primer Adán nos vendió al pecado, el postrer Adán derramó su sangre de la misma manera y nos compró con precio de sangre, y hoy en día por causa de esa sangre, tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y Dios habita en nosotros y ha sido vivificado en nosotros. Y es el único que puede decir que es el Espíritu Santo. Oh, bueno, ya me estoy adelantando. Pero dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo o de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras que muertas, para que sirváis al Dios vivo? Quiere decir que la sangre de Cristo tiene un propósito. La sangre de Cristo es aquella que te limpia tu conciencia. La sangre de Cristo no es para tu protección. Para tu protección tienes ángeles a tu favor. Yo me acuerdo una vez unos hermanos que llegaron a la iglesia, entonces pues ellos pues se había dicho tantas cosas de nosotros, que damos falsa doctrina, que esto, que lo otro, pero les gustaba la palabra. Entonces ellos llegaron y dijeron que la sangre de Cristo me cubra, como que me proteja.
Y hay personas que piensan que la sangre de Cristo es como un amuleto de buena suerte. Y la sangre de Cristo no es un amuleto de buena suerte. La sangre de Cristo es aquella que se utilizó como el pago. El pago para el perfeccionamiento del pacto, del contrato, para tomar posesión de aquello adquirido. Entonces, tú y yo le pertenecemos a Jesús, a Jesucristo, o le pertenecemos a Dios por causa de que hubo derramamiento de sangre. ¿Sabes? Jesús no simplemente destruyó al diablo allí en la cruz del Calvario y lo derrotó, pero fuimos comprados con precio de sangre, es decir, hubo una transacción. Porque muchas personas piensan que Jesús vino y destruyó al diablo y tomó posesión de sus hijos y los arrebató. Como yo soy más fuerte, yo soy Dios, yo hago las cosas a estilo fuerte del barrio. Yo soy el hombre fuerte, aquí mando yo, aquí yo pongo, impongo y hago lo que me da la gana. Dios no es ese tipo de procedimiento. O sea, Dios no es el Godfather, Dios no es el padrino que con violencia hace las cosas. Dios es un Dios de orden, de procedimiento. Por causa de que fuimos vendidos al pecado, Dios vino y tomó forma de hombre. Y al tomar forma de hombre, Jesús lo explicó en la parábola. Dice, hubo un hombre que llegó a un terreno, a una finca, y vio que había un tesoro en la finca. Y vino y volvió y escondió el tesoro en la finca. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y compró toda la finca, por causa del tesoro que había. O sea, él no se robó el tesoro y dejó la finca. Él vino y dijo, espera, ahí hay un tesoro. Vamos a hacer una cosa, vamos a comprar la finca. De manera que yo tenga donde yo sea dueño y poseedor de la finca. Y así, no solamente soy dueño de la finca, soy dueño del tesoro también. Y eso fue lo que Dios hizo. Por eso es que él descendió a las partes más bajas y llevó cautiva, ¿qué? La cautividad. Es decir, Dios mismo, Él hace las cosas bajo un procedimiento que tú y yo no lo entendemos. Gloria. Porque nosotros tenemos mentalidad de barrio, tenemos mentalidad de lo que Hollywood nos ha vendido con El Padrino, con ¿sabes? Los gangsters, que aquí a pistola limpio. Y Dios no hace esas cosas así. Dios, es más, mira, ¿tú sabes qué? No tiene necesidad de hacerlo. Porque ¿quién como Él? ¿Quién ha dicho las cosas que ha de suceder antes que sucedan? La soberanía de Dios es una soberanía que no tiene que ver nada con la violencia, con el dominio. Dios es tan inteligente. Su sabiduría rompe todo pensamiento. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, para comprender la sangre de Cristo, debemos comprender que muchos de los conocimientos que hoy en día nosotros participamos, por ejemplo, como la justificación, que muchas veces, yo lo he dicho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces tú piensas que es por la fe. Yo creo que Jesucristo es el Señor, y como yo creo, y esa actitud de mirar las cosas que no se ven como si fuesen, pues eso me justifica. No. Porque eso sin sangre no funciona. Entonces, eso sin la posesión adquirida no funciona. Por eso tú puedes tener fe todo lo que tú quieras, pero si tú no entiendes el procedimiento, que lo que le da vida a eso es la sangre de Cristo, pues entonces tu conciencia se queda mirando cosas como que, pues, ay, yo sé que yo vengo miradito, pero vamos, bueno, ya leímos que la sangre de Cristo limpia vuestra conciencia de obras muertas. Vamos un momentito, vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3 para darle un poco más de fundamento a lo que acaba de decir, porque si no, pues
4:25. ¿Estamos todos ahí? Sí. Dice, voy a leer desde el verso 23, voy a leer. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, efectivamente, Adán, mira, en Adán todos mueren, en Adán fuimos vendidos al pecado. Dice, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice su Biblia? La redención, es decir, el concepto de redimir o de redención es de comprar. Entonces viene y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? Vale. Pastor, quiere decir que yo, por la sangre, diga sangre, por la sangre de Cristo es que yo soy justificado. Sí. ¿Usted sabe cuánta gente cree en pajaritos preñados? Que ellos piensan y que ellos creen. No, yo creo en Cristo. Pero entonces el Cristo que ellos creen no tiene que ver nada con el Cristo bíblico. Igual al duro. Y no es contra una persona o un grupo particular, es contra la enseñanza, el error de la enseñanza, el espíritu de error que habita en algunos. Porque yo no tengo nada personal en contra de nadie ni ningún grupo, por todo lo contrario, los quiero mucho, pero no puedo coincidir con todo viento de doctrina que anda por ahí, especialmente cuando niegan a Jesús. Se ponen a hablar, utilizar el término, no, porque el espíritu, no saben tres pepinos de lo que están hablando del espíritu. El espíritu tiene un nombre y tuvo un cuerpo, y ese cuerpo fue glorificado y se llama Jesús. Si en tus labios tú no puedes decir Jesús, es porque tú no andas en el espíritu, porque nadie que habla por el espíritu llama anatema a Jesús. Y yo como que llevo muchos añitos, miren, estas canitas no son de viejos, ¿sabes? Son de sabios. No me las pinto para que se vea la sabiduría. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. ¿O la fe de qué? ¿Qué dice su palabra? Su Biblia, el Evangelio, dice Jesús. A los que son de la fe de Jesús, que es el Cristo. Ahora, fíjense lo que dice. Dice que Dios lo puso como propiciación. Diga propiciación. Es decir, sacrificio. Por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante? Porque debemos comprender que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Es la única que puede perdonar pecado. Es la única que te puede limpiar de pecado. Es la única que fue el propicio. Es decir, fue el único sacrificio que Dios vio a bien para hacerte perfecto una vez y para siempre. Para hacerte acepto en el amado. Para que tú vinieses a ser partícipe del reino de Dios. El único precio que había, la única capacidad de pago era el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. Tanto es así que la Biblia lo pone como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que ese Cordero, su cuerpo físicamente fue el pago, sino el derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay aceptación del pacto.
Entonces, si tú me hablas a mí de un nuevo pacto, si tú me dices, oh, yo estoy en el nuevo pacto porque yo por la fe estoy en el nuevo pacto, mentira, tú no estás por la fe, tú estás por la sangre de Cristo, que fue la que pagó por el nuevo pacto, que te hizo acepto dentro de la mano. Gloria a Dios. ¿Será importante la sangre de Cristo? Para, Padre. Digo, estos son detallitos. Mira, estos son detallitos. Son detallitos minúsculos. Son detallitos que mira, uno los lee y uno los pasa por alto, ¿verdad? Hasta el momento que hay que, mira, hasta el momento que hay que litigar. Hasta el momento que hay que presentarse ante el juez justo. Y todavía estoy esperando el debate, la invitación a un debate. Ahora el teléfono no suena. Y no va a sonar. No va a sonar. Vamos a Romanos 5:9. Vamos una paginita después. Vamos a comenzar con Romanos 5:1 y luego brincamos al 9. No vamos a leer todos los versos que están ahí, pero quiero que comprendan que el concepto de justificación no fue sin precio. Y que para ese precio tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y para que haya un derramamiento de sangre tiene que haber un cuerpo. Y para que haya un cuerpo tuvo que ser engendrado, y lo que fue engendrado en el vientre de María fue engendrado por el Espíritu Santo, y al fin y al cabo se manifiesta el misterio de la piedad, que se llama que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Digo, para los que dicen que ya Cristo llegó, yo todavía no he visto el cuerpo, porque el Cristo que ellos hablan es un Cristo místico, un Cristo invisible que no tiene cuerpo. Un Cristo que lo mismo estuvo en el antiguo pacto, que está en el nuevo pacto, que está en una dispensación más allá de Apocalipsis, más allá en un tercer pacto, un quinto pacto, que hoy en día se encarna en diferentes personas por ahí. Que si Jesucristo hombre, que si Jesucristo mujer, que si espíritu por allá, que si reencarnación de este. Por eso es que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y eso lo veremos en la próxima semana. Y son falsos profetas, porque son falsas enseñanzas, porque son falsos cristos. Pastor, ¿usted vino bravo? No, celoso. Son dos cosas diferentes. Ya yo no me pongo bravo. Ahora simplemente el celo por decir las cosas tal y como son, por llevar un procedimiento limpio, por llevar un evangelio limpio. Amén. Que las cosas se hagan correctas, de manera que haya transparencia. ¿Será importante ser transparente? Sí. Que las cosas estén bien fundamentadas. Pues fíjense lo que dice Romanos capítulo 5 verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Sí. Quiere decir que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tanto la paz como la justificación son productos del derramamiento de sangre. Pastor, ¿y dónde dice eso? Bueno, vamos al verso 9. Dice: pues mucho más, estando ya justificado ¿en qué? ¿En qué? No, pastor, la sangre a mí no me hizo absolutamente nada, pues yo no estaba allí presente. La sangre, ¿sabes? Lo que me justifica a mí es que yo creo. Lo que me justifica a mí es la fe. A ti no te justifica la fe. Porque usted puede creer en cuanta porquería hay por ahí, en cuanta falsa doctrina hay por ahí, eso no te justifica. ¿Usted sabe cuánta gente cree en como dije, en pajaritos preñados, en estupideces, para ser honesto y sincero y transparente? Hay mucha gente creyendo en muchas cosas, en mucha bobería.
Y eso no lo justifica el hecho de que mencionen la palabra Espíritu, Espíritu Santo. No, porque el Espíritu. Entonces rápido, porque hablan del Espíritu, piensan que son creyentes. ¿Acaso no? Mira, eso sucedió para los tiempos de Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, y apartado de mí yo nunca los conocí. Y yo estoy haciendo la salvedad de esto, porque la sangre de Cristo no fue vertida por todos, fue vertida por muchos. Cristo no vino a salvar a todo el mundo, vino a salvar lo que se le había perdido. Cuando fue a la casa de Saqueo, dice, yo estoy aquí porque tú eres simiente de Abraham. Pero si tú no llegas a ser simiente de Abraham, yo no ceno contigo. La sangre de Cristo no es vertida por todo el mundo, es vertida por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que son aquellos que Dios le dio, que son aquellos que vienen de la simiente de Abraham, que son conforme al creyente de Abraham y que son lavados por la sangre de Jesucristo y son justificados por su sangre. Amén. Gloria a Dios. A eso Dios les permite ser templo del Espíritu Santo. Pero si tú no has sido limpiado, justificado por su sangre, tú no eres templo del Espíritu Santo. Por eso tú no lo conoces, tú no lo entiendes, tú no puedes seguir, tú no conoces su nombre, tú no eres nada. Tú eres un animal irracional, tú eres un ser humano sin espíritu. Muy fuerte, pastor. Muy fuerte. Pero es que tengo que hablar así. Tengo que hablar así. Me obligan a hablar así. Porque ya no estamos en tiempos de elementales. ¿Sabes? Ya no estamos en tiempos elementales. Ya a esta altura, ya debemos ser maestros de la palabra. Pero tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir. ¿Sabes? Algo tan sencillo como que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora me invito a venir a tener que recalcar, a repasar una enseñanza tan sencilla como la justificación por causa del desconocimiento que hay por la sangre de Cristo. Vuelvo y repito, viene y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando ahí? ¿De la desobediencia? ¿O usted piensa que no hay ira? ¿O usted piensa que no hay castigo? ¿O usted piensa que usted puede coger la sangre de Cristo y tenerla por inmunda? ¿Qué fue lo que sucedió allá en Egipto? Y ahora traigo a memoria lo que sucedió allá en los tiempos pasados. Que Dios para separar su pueblo de lo impío a lo justo, dio orden y le dicen, en los manteles me ponen sangre. Y así el ángel que va pasando por ahí reconoce, dice, no, ahí eso es santificado, eso está separado para mí. Hay obediencia. Y esa sangre era la que lo salvaba ¿de qué? De la plaga que venía. Si no había sangre, ¿qué era lo que había? Había muerte en la olla. Lo que había era, mira, esa legión de ángeles que hablamos en la siembra. El ángel del Señor pasaba por allí y él no perdona rebelión. Entonces, si no hay sangre, no hay justificación. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos el concepto del derramamiento de sangre para limpiar vuestras conciencias. ¿Y cómo se limpia la conciencia con la sangre de Cristo? Pues sabiendo que por su sangre ya nosotros fuimos justificados, entonces estamos con paz. O sea, tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor, que tú me limpiaste por tu sangre y fui comprado por precio de sangre. Tú pagaste el precio. Tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Y mira, y no es que simplemente consumado es que la consumación fue que yo derramé mi sangre. Yo pagué el precio para que tú tengas vida y vida en abundancia. Amén.
Pero si tú no entiendes el derramamiento de sangre, fíjese que hubo un momento dado, antes de la crucifixión, que era tanta la ansiedad, era tanta la presión, era tanto lo que había sobre Jesús, que sudaba gotas ¿de qué? De sangre. Por el amor que Él tuvo para ti, para conmigo, para ubicarte a ti en un nuevo pacto, una nueva alianza, en una nueva bienaventuranza, en un estado de gracia, un estado de favor, un estado de presencia con Él. Tanto así que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no sucede así porque sí, eso no sucede por la fe, eso sucede porque Él derramó sangre. Porque hubo un precio, porque se pagó el precio para tu bienestar. Ahora, yo me temo que siempre hay un cabezón, una cabezona malagradecida que no entiende los conceptos de la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10. Mire, al que mucho se le da, mucho ¿qué? Se le demanda. O sea, hay personas que han cogido la gracia de Dios y la han tornado en libertinaje. Y eso ellos lo llaman la vida del Espíritu. No, porque lo que importa es el Espíritu, no la carne. Total, ya Jesús no conocemos según la carne. Es decir, lo que sucedió allí me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado que si nació de María, que si María era virgen, que si no era virgen, que si José, que esto, mire, a mí me tiene sin cuidado. Total, él estaba cumpliendo la ley. Lo hago con todo el propósito de molestar, para ridiculizarlos. Para ridiculizarlos. Porque ya a estas alturas debemos tener mayor responsabilidad, mayor madurez para comprender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su encarnación. Debemos comprender y tener en conciencia lo que es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y que fue visto por los ángeles. Y eso debe redarguir, eso debe repercutir en tu espíritu para que no tengas inmunda la sangre del pacto. Porque si tú coges la gracia como libertinaje para hacer lo que te da la santa gana, tú sabes lo que tú estás haciendo, te estás buscando fuerte. Si tú eres de los que piensan, la gracia me cubre, la flexibilidad del sistema, déjame callarme por no ofender. Pero la flexibilidad del sistema llevó a todo el ministerio creciendo en gracia a la ruina, a la vergüenza que es hoy, por la flexibilidad del sistema. Porque a Cristo no conocimos según la carne. Pues los ha llevado a una desgracia, a una vergüenza en lo que son. Y están pagando el precio porque le han hecho afrenta al Espíritu de gracia. Porque han tenido por inmunda la sangre del pacto. Y eso que lo habla, lo digo yo, José Luis de Jesús Jr., que sí sabe lo que aconteció y que sí sabe todos los pormenores habidos y por haber. Gloria a Dios. Y esto lo digo para que se avergüencen, porque eso es una vergüenza por la flexibilidad del sistema. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 26. Y déjame decirle, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Yo les invito porque, fíjense que está llanito. Mi testimonio es claro, transparente. Mire, no le tengo miedo a ninguno de ellos. Mi testimonio está clarito. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Vamos, Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de qué?
Ya no queda más sacrificio, ¿por qué? Bueno, pero espera, pero es que ¿cuántas veces va a morir Cristo? ¿Cuántas veces Jesús se va a encarnar? ¿Cuántas veces tiene que venir Jesús otra vez a derramar sangre? ¿Cuántas veces lo hizo? Una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero si tú no aprecias esa única vez, eso es lo que a mí me llama la atención de los Cristos modernos. Ellos son Cristos modernos, pero ninguno muere por los pecados de nadie. Yo no los veo crucificados, lo que veo es recolectando ofrendas de ganancias deshonestas, buscando billetes, diezmos. Está calientito, ¿verdad? Dice, verso 27, dice: sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. Vamos a ver si tú reinas en vida o reinas en muerte. Porque si tú no estás en esto, para todos los efectos, si tú no entiendes la sangre del pacto, si tú tomas por inmunda la sangre del pacto, lo que hay para ti, digo, eso es si eres hijo. Si eres hijo, pues lo que hay para ti es expectación de juicio. Pero si tú no eres hijo, ya tú fuiste juzgado. Ya estás 2 veces desarraigado, eres nube blanqueada, de ti no se puede esperar nada sino impiedad. Entonces viene y dice, verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará que A su pueblo. mira, él ya juzgó una vez y ha de volver a juzgar otra vez. Antes del derramamiento y después del derramamiento de sangre. ¿Hay juicio o no hay juicio? ¿Sabes? Vamos a ver si después del derramamiento de sangre y tú tomas por inmunda la sangre del pacto. Tú piensas que tú eres tan y tan y tan especial que tú dices, si por la fe yo alcanzo todas las cosas. No, es justificado por su sangre. La fe viene como una actitud en su sangre, creyendo que esa sangre era suficiente para santificarte. Ay, pastor, mire, ¿cómo se lo puedo decir? En palabras finas, decentes. Porque son conocidos, no son amigos míos, pero son conocidos míos. Es decir, yo sé quiénes son ellos y ellos saben quién soy yo. Yo no puedo comprender que una vez tú tengas el conocimiento de esta verdad, cómo tú te vas a ir a otra cosa, a blasfemar contra el Señor Jesucristo. Porque una cosa es que sea algo personal conmigo. O sea, pues eso yo lo entiendo. O sea, yo sé que yo no soy un billete de 100 para todo el mundo para que le caiga bien. Ahora, una cosa es que te vayas a la deriva, que no le sirvas al Señor, o que profieras juicio con tu boca contra Jesús. Dice que cualquier otro pecado será perdonado, mas la blasfemia del Espíritu Santo, esa no se perdona. O sea, esa Dios la coge personal. Porque es personal. ¿Tú sabes qué es caer en manos de un Dios vivo? O sea, eso es horrenda cosa. Entonces, ¿tendrá la sangre de Cristo algún tipo de importancia para nosotros, los que hemos acudido a la esperanza del Evangelio de la Gracia?
Mira, la justicia nuestra no es nuestra, fue comprada con precio de sangre y fue imputada, se nos dio gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por medio de la propiciación de su cuerpo, de su sangre, el derramamiento de su sangre. Ahora vemos, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Ahora viene y dice que cuánto mayor juicio, cuánto mayor castigo merecerá el que tuviese por inmunda la sangre del pacto y pisoteare la sangre del pacto y le hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Tú sabes cómo tú le haces afrenta al Espíritu de gracia? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Es decir, diciéndole a Jesús que su sangre no valió lo que Él derramó. Es decir que la sangre de Cristo en verdad no hace nada. Eso fue una bobería allí, que Jesús derramó sangre allí ya. Entonces tú te preguntas por qué algunos reinan en vida y otros reinan en muerte. Y es por causa de que Dios lo toma personal. O sea, Dios lo toma personal en este sentido. Dice en Romanos 5:17, que es el nombre de nuestra iglesia, el nombre de nuestro ministerio, que por uno solo reinaremos en vida. Por uno solo. O sea, aquí tú no reinas en vida por mí, tú no reinas en vida. O sea, dice que por uno solo nosotros reinamos en vida los que recibimos. Es decir, aquellos que Dios quiere darle abundancia de gracia, se la da. Pero es por medio de Él. Cuando Él está contento, hay favor, honor y gracia. Cuando Él está contento, no hay límite del amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa el entendimiento. Por eso es que cuando tú pides, de momento hay. Y cuando tú aún no sabes pedir, dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu intercede y nos da conforme a la voluntad de Dios. Dice que todas las cosas obran a bien a los que conforme a su llamado, sus propósitos son llamados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre, y al cubrir nuestra vida hay bendición. Los ángeles, mira, hay plaga para todo el mundo, pero para ti no hay plaga, para ti hay abundancia. Para ti hay escasez para todos los demás, pero para ti Dios hace que haya provisión. Porque somos ricos. Quizás no adinerados, pero somos ricos. Entonces, Colosenses 1, vamos a Colosenses 1:19. Me quedan unos minutitos ahí. Y vuelvo y repito, esto no es personal, esto es doctrinal. Y yo invito a toda persona que quiera razón de nuestra fe, lo invito aquí, a la iglesia, y dialogamos. Y si hay que debatir, debatimos. Con proceder, con seriedad, con respeto mutuo. Amén. Y dialogamos a ver si estas cosas son así. Ahora, yo le garantizo que tengo 30 años de experiencia detrás de mis 5. Y que han sido muchas las batallas. Y que gracias al Señor hasta ahora tengo un buen récord de victorias y de credibilidad. Y de transparencia. Esto no es una revelación de esas pasajeras y de que yo soñé. Próximamente, este próximo mes, celebramos 17 años de enseñanza, de constancia, mira, de perseverancia. Y creo que me merezco, las canitas merecen un poquito de respeto. Colosenses capítulo 1, verso 19. Qué bueno que Él es nuestra paz, pastor. Qué bueno que... No. Él no es nuestra paz.
Su sangre fue la que causó la paz. Ustedes se acuerdan que Jesús en los días de su carne dice: yo pondré enemistad entre padre e hijo, hijo, padre, y esto, lo otro. Habrán dos durmiendo en una cama, uno se irá y el otro se quedará. Sin embargo, fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él. ¿Quién será ese él? Porque no es en cualquiera, ¿sabe? Es en él. Él siendo Jesucristo, Jesús de Nazaret, cuando estuvo en un cuerpo físico, Jesucristo ya resucitado, pero es en él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se turbe vuestra alma, no se turbe vuestro entendimiento pensando que hay otro Cristo. Es un solo Cristo, Jesús el Cristo. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo ¿cuántas cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la que la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. Volvemos. ¿Sabes? ¿Cómo tú limpias tu conciencia de obras muertas? ¿Cómo tú limpias tu conciencia de culpabilidad? ¿Cómo tú limpias tu conciencia en cuanto a justificación? ¿Cómo tú limpias? ¿Sabes? Todo comienza con la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo fue derramada y fue suficiente y hizo lo que venía a hacer, pues entonces tú puedes utilizar las herramientas de la justificación, el conocimiento de la paz, puedes utilizar el entendimiento de que con una sola ofrenda te hicieron perfecto para siempre, pero no fue sin precio. Y aquí, y esto es lo importante de esto, es lo importante de esto, que la sangre, el entendimiento de la sangre de Jesús es el que nos abre el camino al lugar santísimo. Tú no tuvieses entrada si no fuese por su sangre. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Y después vamos a Hebreos 10 y después vamos a Juan. Y con eso terminamos. Hebreos capítulo 10. Verso 19. No, pastor, lo que pasa es que yo estoy en un nuevo pacto y en este nuevo pacto, pues ya, mira, yo estoy a cara descubierta. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, como está el Espíritu del Señor, pues allí hay libertad. Y pues como todo sistema tiene flexibilidad, pues yo utilizo la flexibilidad del sistema. Y en verdad, yo no uso la libertad, yo uso el libertinaje. Porque como yo, ¿sabes? Como yo y el Señor tenemos unos entendimientos claros, porque yo me justifico por el conocimiento, porque yo no soy cristiano, yo soy gnóstico. Y como yo soy gnóstico, en sí a mí no me interesa Jesús, porque Jesús fue como otro hombre, fue como cualquier otro hombre. Es más, hay personas que... Es más, yo soy de la teoría que ni existió. Ni existió. Pero yo estoy en el lugar santísimo. Yo estoy en el lugar santísimo, porque yo por la fe. Pero yo a Jesús, yo no conozco eso por la carne. Porque para mí, el Señor es el Espíritu. Y ese Espíritu lo defino yo como yo quiera. Eso es para que usted vea cómo la ignorancia es atrevida. Se enredan en espíritus de error, vientos de doctrina, espíritu de error, para justificar lo que ellos quieren,
Entonces ahí no hay vida. Ahí lo que hay es libertinaje. Y cuando digo libertinaje no estoy hablando de que ellos hacen cosas, barbaridades. Pero ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí lo que hay es falsa doctrina y conveniencia. Entonces, continuamos. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. No, yo entro al lugar santísimo por la fe. Yo entro al lugar santísimo porque yo voy a donde papá Dios. Porque papito lindo, papito Dios, papito chulo, papito esto, papito lo otro. Y lo hago. Yo sé que algunos de ustedes se están riendo, pero lo hago con todo el propósito. Para reseñar la ignorancia que hay en el pueblo. La irreverencia, no en este pueblo, pero la irreverencia que existe en la calle y la ignorancia que existe en los medios sociales, en las redes sociales. La gente, por la falta del conocimiento teológico, por la falta de educación, por la falta de preparación, se inventan unos cuentos que tú no sabes, que tú dices, ¿y qué es eso? Y el problema es que los indoctos caen en todos estos enredos. Se lo creen. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Gracias a Dios que nos ha salvado de tanta estupidez, por así decirlo. Y perdonen el término, pero es que no hay otra descripción. Gracias, mi hermana, necedad. Bueno, pero dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Tú sabes cuándo tú puedes tener esa confianza? Porque fiel es el que prometió. Cuando tú entiendes que fiel fue el que derramó. ¿Sabes? Hay un concepto de agradecimiento. Hay una diferencia cuando alguien te regala algo, a diferencia a cuando tú lo pagaste. ¿Cuánto le has regalado algo a sus hijos que te costó dinero? Que te costó, mira, sudor, sangre, sudor y lágrimas. Y en un abrir y cerrar de ojos vino y ¡buah! Se fue. Y vienen y te dicen: si eso no es nada, tú me compras otro. Espera. ¿Tú sabes lo que eso me costó? ¿Tú sabes las semanas que yo tuve que trabajar para comprarte eso? Y tú en un abrir y cerrar de ojos se fue. Digo, estoy usando este ejemplo para que lo apliquemos al término espiritual. Tú sabes que mucha gente lo que le gusta de la gracia es la libertad. No, si ya yo estoy libre de la ley. Ya yo estoy bendecido con toda la bendición espiritual. No, si no hay que congregarse, si ya estamos en plenitud. Ya yo tengo que hacer el que haré con él. Ya yo estoy salvo. Entonces vienen y cogen la salvación y la menosprecian. La menosprecian, no hay agradecimiento, no hay dedicación, ¿sabes? No.
Ustedes se acuerdan que la historia de Jesús en los 10 de su carne, que dice que habían 10 leprosos, entonces vino Jesús y los sanó a todos, mas uno solo fue el que regresó a dar gracias. Uno solo fue el que regresó a dar gracias. El único agradecido fue aquel. El resto de los 9, si hacemos un porcentaje, el 90% de los que acuden a la gracia no son agradecidos de ella. Digo, tomando en cuenta que estamos hablando de un porcentaje conforme a esa parábola o conforme a esa historia. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Son muchos los que se benefician de la gracia, pero son pocos los agradecidos de esa gracia. Porque no logran comprender ni apreciar lo que significó la sangre de Cristo. ¿Sabe? Él dio su vida en rescate por muchos. Él derramó su sangre por los muchos. Y hoy en día tú y yo tenemos que ser agradecidos que somos parte de esos muchos. Amén. Que si hubiese 99 ovejas en el redil y faltara una, ¿sabe? Dios es fiel. ¿Cuántos saben que su fidelidad es grande? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Sabe? Dios derramó su sangre y es fiel y sigue siendo fiel, y su sangre lo que significa o lo que se aplica es que yo pagué el precio, tú eres pertenencia mía, por lo tanto yo tengo un interés apremiante en tu vida de hacer las cosas correctas, porque tú eres un tesoro que yo compré y te quiero en una vitrina, no te quiero en un almacén allá cogiendo polvo. Santo Dios. Y yo quiero hacer conciencia de eso. Porque podemos congregarnos semana tras semana, semana tras semana, y yo puedo seguir predicando y predicando y predicando, pero si usted no es agradecido al Señor de lo que Él ha hecho por usted, si usted no entiende cuán grande es Él, si usted no entiende el precio que le tomó, no a un hombre, sino a Dios vestido de hombre, para que tú y yo ahora podemos decir que estamos bendecidos, para que tú y yo hoy en día podemos decir que somos ricos, sanos, completos, justificados, sentados en lugares celestiales, todo eso vino por medio de su sangre. Para que tú y yo estemos en su presencia, porque Moisés no tuvo ese privilegio. Moisés vio las espaldas de Dios, estaba temblando, y el monte temblaba y la voz que hablaba, y tú y yo no tenemos que temblar ni tenemos que escuchar la voz que clama. Dios nos habla a nuestro corazón en un zumbido apacible, y te puede decir: te amo, te quiero, estoy contigo, no te preocupes. Tú sabes, yo sé que hay tribulación, yo sé que hay aflicción, mas no te preocupes, yo he vencido el mundo. Todo va a salir bien. Todo sale bien. Los resultados médicos, todo sale bien. La necesidad económica, yo hago provisión conforme a mis riquezas en gloria. Quiero que estés en paz, quiero que tengas tranquilidad, quiero que tengas amor, quiero que descanses. Que entres en mi reposo, porque yo fui el que pagué el precio. Yo hice, yo llevaré, yo sostendré. Y yo haré todas las cosas. Vamos a terminar con Juan capítulo 6. Juan 6. Porque de esto vamos a estar dialogando en las próximas semanas. Juan capítulo 6. Verso 53.
Hay una práctica que la hacen en memoria del Señor. Por causa de que en la última cena, que era la celebración de la Pascua judía, Jesús hace memoria o hace simbolismo y dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que la cena del Señor, la costumbre judía, conforme a la tradición judía, no era un pedacito de pan y un juguito de uva o vino tinto. La Iglesia católica dice la transubstanciación. Ellos piensan que literalmente están comiendo cuando toman la hostia y beben. Ellos piensan que literalmente el cuerpo de Cristo está pasando cuerpo y sangre. Para la iglesia tradicional o protestante o evangélica, ellos piensan que es el simbolismo. No es una transubstanciación, sino es una transfiguración se me olvida el nombre porque esto no venía al caso. Cuando nosotros comemos la doctrina, la palabra, por ejemplo, cuando le damos validez a lo que significa la sangre de Cristo, que ya vimos que significa paz, justificación, santificación, presencia, redención. O sea, ¿cuántas aplicaciones no se le puede poner a la sangre de Cristo? O sea, es un sinnúmero de beneficios que la sangre de Cristo nos trae. Bueno, fíjense que hasta la sangre de Cristo nos trae identidad, porque es que no es derramada por todo el mundo, es para los muchos. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos conocimientos en nuestras vidas y le damos validez, es decir, no nos hacemos perezosos con esto, sino que le damos validez. Cuando en la mañana tú le das gracias al Señor: Señor, gracias por el día de hoy, porque tú me has dado aliento de vida, porque estoy reinando en vida, porque me compraste por precio de sangre, soy adquisición tuya, te pertenezco. Por eso es que Pablo decía: yo estoy preso en el Señor. Entonces tú no ves que ya yo no me pertenezco a mí mismo, ahora yo le pertenezco al Señor. Aún el apóstol Pedro viene y habla que la sangre de Cristo es más valiosa que el oro y la plata y cualquier cosa de este mundo. Porque la sangre de Cristo es la que nos da identidad, nos da propósito. La sangre de Cristo es la que, es la que confirma el pacto. Es el perfeccionamiento del contrato para luego la entrega. El contrato tiene varias partes, y esto lo digo en términos jurídicos, si la memoria no me falla. Está la oferta, está la aceptación, está el perfeccionamiento y luego la entrega. No sé si estoy... Pues la sangre de Cristo es el perfeccionamiento, es lo que perfecciona el contrato, es lo que establece que tú andas en un nuevo pacto. Es lo que establece el precio que se dio para la entrega. Entonces tú y yo nos beneficiamos de la entrega. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas ¿a qué? Pero había un peaje. Esa vía no era gratis. Ese traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo, no, ¿sabes? Tú no tenías con qué pagarlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? No fue con, mira, no es con billete, no es con dinero. Con su sangre. Su sangre fue la que nos trasladó, nos hizo aptos para entrar en un nuevo pacto. Si tú no le das validez a esa sangre, tú estás teniendo por inmunda esa sangre. Es como el niño malagradecido que dice: ¿tú me compras otro? Y no hay otro.
porque no hay otro sacrificio. Vamos a leer esto para concluir. Me he extendido un poquito, mucho más de lo que yo quería, pero dice Juan capítulo 6, verso 53, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, es decir, si tú no entiendes que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, ojo, que Jesús de Nazaret fue el mismo que descendió, que es el mismo que ascendió. O sea, si tú piensas que Jesús fue el que descendió, pero que no, pero que hubo otro que ascendió, doesn't cut it. Está mal. Espíritu de error. Te me fuiste. Te colgaste. Fracasaste. Estás tratando de entrar por la ventana y no por la puerta. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su ¿qué? Su sangre. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos bebiendo su sangre. Porque su sangre no es un simbolismo ni es una transubstanciación, es un entendimiento. Y cuando tú entiendes su sangre, ya, mira, tu conciencia se limpia de obras muertas. Ya tú entras en paz. Porque tú sabes que el precio se pagó. Ya tú entras en justificación. Porque ya la justicia no es la que tú tienes que producir por tus méritos, sino que justificado por su sangre, por la fe en su sangre. Entonces se hace fácil. ¿Usted sabe cuántos bendecidos en estos últimos 30 años uno pues hacen preguntas que tienen mérito? Pastor, pero es que yo creo y yo confieso pero no pasa nada, porque esto no se trata de tu creer, esto se trata de tu creer en su sangre. Cuando tú entiendes el valor de la sangre, el valor del pago, entonces entiendes la justicia que Él es para ti. Tú sabes que tú no compras nada que tú no quieres, o que tú no necesitas. Cuando tú vas a la tienda, ¿tú compras toda la tienda? No, tú compras aquellos artículos que tú necesitas o que quieres. Mira, si unos zapatos especiales, dicen yo los quiero, pero tú no quieres todos los zapatos de la tienda, tú estás buscando unos en específico que son los que tú quieres. Pues cuando tú entiendes ese concepto de que Dios derramó sangre por lo que Él quiere y que Él te quiere a ti, pues entonces Él obtuvo lo que Él quería, que eras tú. Y como te ama tanto, te va a utilizar como Él quiere, para su propósito. Pero hay que comer, mira, hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendecidos con toda bendición.